Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Riders. El día de hoy tenemos el agrado, el gusto, el placer de presentar a un gran amigo, gran motociclista, amante del café. Con ustedes, Álvaro, Café con Moto. Un aplauso para mi amigo Álvaro. ¿Qué tal Álvaro? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien. Muchas gracias Héctor. Muchas gracias por la invitación a este programa. Muy contento de poder conversar contigo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a conocer un poquito más de ti, nuevo usuario de Royal Enfield, ya hace un tiempito, ¿no? ¿Un mes? ¿Un poco más? Sí, un poco, casi 2 a 3 meses. Ya un poquito más. Sí, lo que pasa es que cuando yo recién tuve la moto, esperé las placas porque me la llevé sin placas. Y la he ido asentando de a pocos. Claro. Entonces sí, ya la tengo más o menos de 3 mesecitos. Sí. Ok, entonces ya no tan nuevo usuario. Bueno, 3 meses igual es casi nuevo. Vamos a conocer un poco más de él, de su experiencia, de cómo llegó a la marca, de en qué momento comenzó a manejar moto, de cómo combina el café y la moto, dos combinaciones que últimamente se están poniendo bastante de moda y están haciendo un buen match. Bueno, Álvaro, comencemos un poquito. Cuéntame primero que nada cómo empezaste en el mundo del motociclismo, a qué edad, con qué moto. Ya, mira, mi paso por las motos o mi llegada al mundo del motociclismo fue atípico y un poco por necesidad. Habrá sido el año, ponle 2006-2007. Yo tenía un carrito, un Civic, que por un tema de repuestos se malogró y no habían repuestos en Lima, había que importarlo. Claro. En ese momento yo estaba en la universidad y me tenía que mover y me salía muy caro moverme en taxi, no sé, ¿no? Yo vivía relativamente cerca a la universidad, pero igual me tenía que trasladar varias veces. Claro. Y en ese momento un amigo de la universidad estaba vendiendo una moto tipo DAX. Claro, las 70. Pequeñas. Sí, claro. Que en ese momento, ya viéndolo hacia atrás, cuando se la compré, nunca hicimos traspaso notarial, le pagué, me dio la llave, ahora es tuya, suerte. Y me gustó un montón la moto, era la primera moto que yo tenía. Claro. Era 70, sentía que podía manejarla sin ningún problema, incluso no tenía brevete porque yo, según mi criterio, no sé si es cierto, en esa época era para motos menores a, creo que 110 o no sé qué cilindrada, no se necesitaba brevete, entonces yo manejaba con mi brevete de auto. No sé si eso era, cuéntenos ustedes a ver si es que eso es de verdad. No sé si aplicaba. En el año 2006, ojo. Y la manejé un tiempo y después ya cuando pude reparar el auto, la dejé de usar y la vendí. Pero ahí nace un poco mi conexión con las motos porque después quiero experimentar otras cosas con las motos y mi segunda moto es una moto de motocross. Yo tuve te fuiste al otro extremo. Sí, yo tuve un periodo corto de unos años de hacer motocross. Yo me compré una 350 de circuito y aprendí a manejar moto un poco más rápido porque la otra era 70 en circuito. ¿Por qué me voy del circuito? Porque más o menos a los casi 2 años y medio, yo ya había hecho amigos en el circuito de San Bartolo y yo había tenido una caída que me había malogrado un poco el pie. Entonces estaba como en para y una de las personas que yo había conocido ahí, que no recuerdo ahorita su nombre, estaba girando en el circuito y parece que tuvo una falla con la moto, se le pegó el acelerador. Y yo me acuerdo de haberlo visto como a lo lejos, avanzando, subir una meseta corta y volar. Voló, cayó, lo fuimos a ayudar, a auxiliar, porque por ahí había unas pickups que son de primeros auxilios que te llevan a la posta de San Bartolo o te llevan a Lima si es necesario. Y cuando lo fuimos a auxiliar, tenía las rodillas rotas, él estaba consciente, pero tenía las piernas de las rodillas para abajo rotas. No tenía protecciones, nada. O sea, estaba protegido, pero lo que le pasó es que la bota, como es alta, él ha volado y ha caído parado. Entonces, al caer parado, la bota, claro, te protege como hasta acá, pero el peso se comprime en las rodillas y parece que también tibia y peroné estaban por ahí porque el tobillo estaba el motocross es un deporte es bien muy duro, fuerte, la verdad. Es bien agresivo. Yo en ese momento, cuando vi eso, me impactó y sí fue uno de los motivos por los cuales dije, mira, no estoy tan dispuesto a romperme tanto. Sí, y es normal que todos los endureros, que todos los motocrossistas terminen rompiéndose huesos. Sí. Por eso en Royal Enfield no vendemos motocross. Es parte del aprendizaje, caerte, muchas veces romperte. Obvio. Entonces dije, mira, yo no estoy dispuesto a romperme. Y a los pocos días o al poco tiempo vendí esa moto. Y de ahí sí tuve un espacio de varios años de no manejar moto.
por afinidad con amigos, tuve un periodo de viajar en camioneta, acampar, Claro. ¿no? Sí, Tuve sí. un scooter un par de años, ya le agarré mucho más práctica y me sentí mucho más cómodo en el tráfico, en Claro. ciudad, moverme distancias largas, cortas, y dije, ya, ok, ahora yo creo que ya puedo cambiar a algo un poco más interesante. Claro. Pero cambié de moto sin querer cambiar de moto, por así decirlo, porque yo voy a la tienda de motos a querer comprar un casco. Ok. Esa es la típica, Sí, ¿no? voy- Disculpe, vengo por un polo. Oye, esa moto está linda, me la llevo. Paso a la 390, a la 401, otro mundo. Ya Claro. ahí también es cuando yo digo, ya, ok, este ya es un mundo de motociclismo porque ya Exacto. comienzo a conocer gente. ¿Ese fue el momento en el que te comenzaste a sentir ya como más parte de la comunidad motociclista? Sí. ¿O ya lo venías arrastrando antes? No, Porque no. Con el scooter a veces de repente no tanto lo utilizas para la ciudad, pero ya al tener una moto que puede salir de la ciudad, que puedes hacer una pequeña rutita, de repente ya comienza ese gustito por, ¿y si hago esto? ¿Y si hago lo otro? ¿Ese fue el momento? Fue la primera moto con la que comencé a viajar distancias cortas. Claro. El tanque era pequeño, ¿Ya? pero Sí. distancias cortas, a tener salidas los jueves, a salir a comer, ¿no? Ya sentía Claro. un poco más la comunidad de motos de ciudad, porque si bien en motocross también hay comunidad, Sí, claro. es mucho más frecuente en ciudad. Sí, sí, sí. Y en las salidas de los jueves, un amigo tenía una 1200, una Sportster. Claro. Y fue como, pruébala para que tengas la oportunidad de manejar una Ese es un Harley. peligro. Es un peligro, Es un literal. peligro. La probé y me gustó tanto la sensación de manejar una moto no solo de alta cilindrada, sino Ajá. de esas características, con Claro. ese sonido tan particular del Claro, motor en claro. B, que terminé comprando esa 1200. Pero también por amigos, la usé muy poco, porque un amigo mío, Estefano, Claro. estaba personalizando una moto y él había vendido su moto. Entonces la manejé poco y le dije, oye, si estás sin moto, usa esta moto porque Claro. te vas a poder movilizar, Ajá. y la usó un buen tiempo. Y mientras él la usaba, yo le terminé comprando la moto que Que él estaba estaba modificando, personalizando, claro. que también era una 1200. Claro, claro. Y a la par, también fue una jugada de amigos, porque yo tenía la Husqvarna, le había prestado la Sportster, Ajá. y terminamos diciendo, oye, te doy estas dos motos y dame esta moto. Y ahí me quedé con... Entraron al mundo del trueque ya. Sí. Sí. Y cuando tuve esa 1200, yo siempre había querido subir de cilindrada y llegar a una doble propósito alta cilindrada, que es la que todavía tengo ahora, pero la estoy vendiendo, porque ahora me muevo en la Himalaya, que es una Scrambler 1200. Claro, claro. Y esa sí la he viajado, la he recorrido. Esa es la que más he disfrutado en cuanto a Claro. viajes de motociclismo. En cuanto a eso, entrando más en detalle de los viajes, de las aventuras, ¿en qué momento te nació ese gusto y qué lugares has conocido? ¿Cómo ha sido tus anécdotas viajando en moto? ¿Qué te parece? ¿Qué sensaciones te trae viajar en moto? Ya. Para mí, viajar en moto es un momento que por más que son muchas horas a solas, es algo que yo he llegado a querer y necesitar, porque es un espacio en donde te obliga a hacer... De repente ya es un poco terapéutico, ¿no? Pero Sí. te obliga a pensar en Res. cosas que a veces no puedes pensar en el día a día porque estás ocupado, porque estás acompañado, porque estás con el celular, porque estás con el televisor. Te obliga a pensar, a reflexionar, a estar solo, y te enseña también Claro. muchas cosas. A mí me ha enseñado a estar muchas horas en la misma posición, manejando moto, Claro. mucha paciencia. Paciencia, ¿no? aprendes Entonces, un montón. para mí, ir en moto hoy en día es un momento en donde desconecto casi por completo de la rutina, diaria. del día a Porque día, no puedes ¿no? agarrar ni el celular, ¿no? A lo Exacto. mucho estás escuchando música. y nada más. Y eso porque con el viento, con el sonido del motor, casi Sí, ni se escucha. sí. Y para mí es un momento de desconexión. Qué ¿no? paja eso. Encontré en las motos un momento de desconexión que me gustó mucho. Y luego de esa moto es que yo comienzo a cuestionar un poco mi paso por las motos, porque, claro, como muchos, el pasar por las motos casi siempre es subir de cilindrada, Claro, subir de cilindrada, va, sí. subir de cilindrada. Hasta que llegas a un tope de repente, Que ¿no? es más o menos 1200, 1200, 1400, sí. ¿no? Las 1350 Claro. o 1390. Sobre todo en el mundo del propósito. Pero me di cuenta que en cada segmento, vamos a decir, me perdí de disfrutar muchas motos. Es increíble andar en alta cilindrada,
pero me comencé a cuestionar, ¿no? Dije, ¿qué tal si disfrutar realmente de las motos no es solo llegar a alta cilindrada, sino probar Disfrutar la mayor cantidad de motos, de digo. diferentes propósitos, Claro. en diferentes momentos? Claro. Y un requisito que sí tuve es, a la moto que me vaya, quiero poder viajar, ¿no? Porque como te digo, yo encontré en Comenzaste a viajar disfrutar un muchas momento cosas. que quería vivir sí o sí, entonces dije, a donde me pase, quiero poder viajar. Y algo que comenté cuando compré esta y lo comenté en la tienda, cuando salió la primera Himalayan, yo me enamoré de esa moto. Que de hecho... La anterior, la 411. La 411, Ya, ok. ¿no? La primera. Sí, sí. Que no recuerdo a quién se la vi primero, si a ti o a Dino, pero eran las personas que yo más frecuentaba con la Himalayan 411, que yo la vi y dije, esto para mí es un tanque. O sea, es un tanque. es un tanque. O sea, es un tanque porque ustedes me contaban y veía yo reviews en internet, que claro, es una moto que realmente te sirve para llegar a destino, se te haya malogrado algo, se te haya vaciado el aceite. La moto es un tractor y aguantaba todo esa moto. Sí, desde que salió esa moto yo dije, esta moto está interesante. Pero yo ya tenía la Scrambler y otra. Claro, Entonces dije, mira, todavía no quiero tener segunda moto, etc. Y cuando comienzo a cuestionar ya, ok, yo creo que ya disfruté un poco de cada segmento, ya disfruté 3 motos de alta cilindrada, quiero seguir disfrutando de otras experiencias. Y aunque no parezca, por lo menos yo en alta cilindrada no es que la aproveche por la velocidad. Yo igual viajo a la misma 120, velocidad, 130. Claro. A veces viajo con amigos que van un poco más rápido porque las motos son bastante más potentes, se divierten más. Y yo les digo, vayan tranquilos, yo voy a ir tranquilo. Y ahora se alcanza el rato. Claro. Y yo voy más o menos a esa velocidad, entonces tampoco necesitaba una moto que me lleve a 180 kilómetros por hora. Y cuando salió este modelo y conocí las características, que era un nuevo motor, nueva cilindrada, nueva potencia, comencé a tener esos sueños y esos pensamientos de despertarme pensando, ¿y qué tal si...? ¿No? Ya comenzó a entrar el bichito del Himalaya. Y ese ha sido mi paso por las motos. Así es como yo he empezado de, mi primera moto una 70, de ahí una 350 y de ahí empecé de 125 a 1200. ¿La Himalayan 411 fue cómo conociste la marca Royal Enfield o ya sabías de la marca antes incluso de que llegue a Perú? Yo recuerdo haber escuchado que cuando recién llegó a Perú de la marca, pero si mal no recuerdo, una de las primeras motos que yo he visto ha sido, o que me llamó la atención de repente, ha sido la 411, la Himalayan 411. Man, ya sabemos, tienes esta es tu moto, esta es la Himalayan 450 que tienes ahora. Linda. Cuéntanos, ¿por qué la elegiste? Que ya más o menos sabemos por qué, pero entrando más en detalles, ¿y qué tal te ha ido con ella hasta el momento? Sí, cuando yo comienzo a evaluar a qué hacer si es que cambio de alta cilindrada a media cilindrada, comienzo a evaluar algunas motos. Comienzo a evaluar todas casi en el mismo rango de cilindrada, segmento, ¿no? Llamémosle de 300 a 500, 600, ¿no? Que a veces por mercado no hay tantas hasta 600, pero sí quería moverme como en ese rango, porque también por la experiencia que yo he tenido cambiando de cilindrada, ese rango de cilindrada es la que a mí me parecía más ligera, más llevadera para la ciudad. Por más que me encanta viajar, yo estoy el 90% de mi tiempo en la ciudad. Entonces sí quiero una doble propósito, una que me lleve a muchos lugares, pero que me sea cómoda de manejar en ciudad. Entonces tenía 2 o 3 opciones. Claramente una era la Himalayan. Y lo que más me jaló fueron 2 motivos, ¿no? El primero, porque el estilo que tiene. Muchas de las motos de este tipo que hay en el mercado son un poco más, no sé cuál es el término correcto, pero es como más deportivas, adventure, no sé muy rally. No, un poco más rally, no me acuerdo cuál es el término, pero es como más deportiva de rally. Claro. Que los faros son distintos, son como más alargaditos. Como más agresivo, de repente un poquito... Sí, te entiendo. Y casi todas mis motos son las clásicas faro redondo, ¿no? Clásicas faro redondo, creo que todas han sido faro redondo, ¿sí? Entonces me llamó mucho la atención faro redondo, esa fue una. 2, que era un modelo nuevo de la 411 que yo ya le había echado el ojo hace tiempo, había visto reviews, literal, habían personas en el mundo que viajaban
que decían que se habían quedado sin aceite y que habían manejado sin aceite. Igual no lo hagan, por favor, igual no lo hagan. No, claro, eso es en situaciones de... extremas ya. Extremo, que si estás en la punta del cerro, no hay nadie que te auxilie y no tienes aceite. Y la motos han sobrevivido a ese trato. Y 3, estaba en el rango que yo quería. ¿No? Estaba en un rango de 450, más por las características del nuevo motor, que en algún caso se le ha comentado a la 411 que, claro, te lleva a la punta del cerro, pero no te lleva a una velocidad tan rápida. Exacto. ¿No? Eso es lo que cambió, que atrajo a muchos nuevos clientes. Muchos amaban la 411 y es un tractorcito, yo lo he tenido, andaba por la trocha, buena suspensión, todo, le he dado durísimo. Pero claro, el momento que ya te tocaba Panamericana Sur o Norte, era como 110, 120, 25 con todo. 30 si bajabas de peso y estabas comiendo favor y en bajada. O sea. Si ibas botando tu equipaje. Claro. Y en Superman, ¿no? Claro. Entonces había gente que necesitaba como un poco más de potencia, de repente por seguridad al momento de adelantar un carro. O si salías con otros amigos que tenían unas motos que eran más grandes y que podían ir a 150. Ahí mejoraron un poco en ese sentido y ya es una moto que va un poco más rápido, con más potencia. O sea, ahora ya es una 450 con capacidades de un segmento 400. Claro, ¿no? Ya estás a la misma talla de un motor 300, 350, 390. ¿No? Ya estás por ahí y ya no hay nada que te impida andar a una velocidad más cómoda. ¿A qué lugares te gustaría ir? Primero en Perú, y no sé si fuera de Perú también, en tu Himalayan 450. Ya, mira, dentro de pocas semanas, de hecho en la primera semana de agosto, tengo ya planeado un viaje a Selva Central. El año pasado tuve la oportunidad de ir porque aprovecho también para visitar familias caficultoras que trabajan con nosotros, tratamos de tener muy buena relación. Entonces me voy a ir a Posuso, Oxapampa, Villarrica, vamos a estar ahí unos 4 días. Seguramente me vaya al norte, porque siempre es una ruta interesante de recorrer, conocer algunas playas, de repente si se puede acampar por ahí. Y sí he tenido la curiosidad de ir a Colombia en moto. No sé todavía, muchos me han recomendado, mira, Perú lo vas a poder recorrer siempre, manda tu moto en camión al norte de Perú y cruzas fronteras ya en la moto. No sé todavía qué es lo que haga, pero sí me gustaría irme como hasta el norte de Sudamérica, cruzar Ecuador, Colombia, recorrer por ahí, porque sé que en Colombia tengo amigos y hay mucha comunidad de Royal Enfield. Sí. Y mucho café. Sí, mucho café. Mucho café. Y mucho café. Y entramos a ese tema. ¿Por qué café con moto? ¿Qué es cómo haces match entre el café y la moto? Sí, incluso hoy en día yo sigo muy pegado a las motos y profesionalmente trabajo en el rubro de café, pero mi Instagram Café con Moto nace antes de que yo esté relacionado profesionalmente con el café. Y es porque nace en el 2019 más o menos, cuando yo paso de la scooter a la moto 390-401 y en ese momento era una moto poco común, la moto que yo tenía. Y comienzo a ver qué dinámica puedo generar alrededor de la moto para comenzar un Instagram que dé cierta información relacionada a las motos y relacionada a algo más. Y comienzo a evaluar qué otras aficiones o hobbies tengo. Y me acuerdo que en ese momento estaba estudiando un posgrado, estaba en la clase con un café y digo, oye, ¿por qué no ligo un poco la cultura que siempre se ha conocido, pero dos cosas que me gustan, ¿no? Las motos y el café. Y comienzo a jugar un poco con las palabras, como a café con algo, moto con algo, y digo, bueno, café con moto. Café moto, motofé, cafeto, no, café con moto. Esa es. Y ya con el Instagram comienzo a conocer gente que tenía las mismas pasiones, que le gustan las motos y le gusta el café, le gusta hacer rutas en moto, visitando cafeterías, tomando café. ¿Y sabes algo de la cultura café racer? Que es algo que combina mucho los cafés y las motos. Claro, o sea, nace de... bueno, antes a los lugares en donde la gente compartía se les llamaba cafés, que a veces... hoy en día también se les puede decir como, no sé si cafeterías o diners en Estados Unidos, en donde también no solo se toma café, sino comen snacks, sándwiches. En ese momento, cafés. Los aficionados a las motocicletas customizaban y personalizaban cada vez más sus motos.
y hacían carreras entre lugares. Exacto. Para ver quién llevaba más rápido de un café a otro café. Y no me sé bien cómo era la forma de medirlo, pero creo que usaban una canción, ponían una canción y hacían un circuito o una vuelta, y el que llegaba más rápido o según cuánto había avanzado la canción, ganaba ser el más rápido, ¿no? Pero esa cultura de tener motos custom y ir de café a café es de los 50, creo. Las modificaban para poder llegar al... Tiene un nombre que ahorita acabo de olvidar, pero era como... Tenías que llegar a las 100 millas por hora, que eran los 160 kilómetros por hora. Y las modificaban para eso. Entonces, cortito, así fue que nace la Continental GT 250 en ese momento. Porque estaba con toda la cultura del Café Racer. Entonces dijeron, ¿por qué si la gente está modificando motos, nosotros como Royal Enfield no hacemos una moto ya hecha para ellos? Y así nace la Continental en ese tiempo, no recuerdo ahorita el año, 50 y algo por ahí, o 60 tal vez. 250 en ese momento, luego se fue modificando el motor. Actualmente tenemos la Continental 650. Claro, incluso parte del look motociclista también nace un poco en esa época. Porque usaban cascos y lentes de aviador. Claro, ¿no? Claro, Por la velocidad a la que iban. De ahí Sí. nace un poco el usar ese tipo de lentes, ese tipo de casco, porque lo sacaban de los aviadores que iban, ¿no? Y lo usaban para las motos. Pero a raíz del Instagram, yo conozco gente, o empiezo a conocer gente aficionada a ambos rubros, mundos, ¿no? claro. Le gustaban las motos, le gustaba visitar cafés. Y ya conociendo más gente, involucrándome más en el mundo del café, me doy cuenta que tanto el mundo del café como el mundo de las motos comparten una cultura muy apasionada. Sí. Ambos buscan aventura, conexiones, comunidad. Y ya yendo un poco más, ambas culturas o ambos rubros, cada uno tiene sus propias herramientas, ¿no? Entonces, se habla casi un mismo lenguaje, pero en diferentes mundos, ¿no? Mundos motos, mundos café. ¿Te has tomado un cafecito en la ruta seguramente? Sí. ¿Has ido a algunas rutas, parado después de tu cafetera y has tomado cafecito? Sí, yo tengo una cocinilla que funciona con gas. La cafetera que yo siempre me llevo, porque es la más fácil, es la moca, la que se enrosca por abajo. Me llevo café molido, Qué mejor sensación, agua. hermano, de tomarte un cafecito al lado de un nevado, con friecito así, tu cafecito caliente, en el Huascarán. Es hermoso, de verdad. Lo viviría 1000 veces más. Esas sensaciones muy lindo. son las que conectan al final con la moto, ¿no? Entonces Exacto. Pero así es como yo llego al mundo de las motos y al café. Y sí, es un mundo muy apasionado. Para ir cerrando, cuéntame ahora cómo te recibió la comunidad de Royal Enfield. Somos una comunidad bastante grande. Muchos te conocen porque haces contenido. ¿Cómo has visto esta comunidad en los eventos en los que has podido estar? ¿En qué otros eventos te vamos a ver seguramente? Cuéntame un poquito de eso como para ir cerrando. Sí, ya con la comunidad todavía no he tenido chance de unirme a rutas largas porque todavía estaba asentando el motor. Recién voy como 800 kilómetros recién. Pero la comunidad es muy fuerte. Es uno de los motivos por los cuales también me jaló el animarme por una Royal Enfield, porque si bien no vas a llegar de repente a conocer a todos porque la comunidad es enorme, sabes que hay soporte, experiencias, hay gente que ya de repente pasó algo que tú vas a vivir y te pueden asesorar, te pueden recomendar. Por ejemplo, eso de mandar las motos en camión, te recomiendo la Maverick. Ella sabe de eso porque ya ha hecho eso para con mandando gusto. motos. Sí, para mandando motos, así. Entonces, tenemos una comunidad grande. Claro, no, sí. Y por ejemplo, hace poco, creo que este fin de semana que acaba de pasar, no me pude unir porque teníamos un evento con el café en otro lugar. Salieron algo de 30, 35 motos, se fueron a Canta. Sí, claro. Distintas cilindradas, distintos modelos de motos, pero la comunidad está unida, viajan juntos. Así que creería que después del viaje que voy a hacer a Selva Central, ya voy a regresar con la moto asentada y ya me voy a unir a más rutas, sí, de todas maneras. Excelente, Álvaro. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación, por conversar un ratito contigo, por dejarte conocer. Cuéntanos cómo te encontramos en Instagram y cómo te encontramos en el café. ¿Cómo está el café? Porque tienes un café al que podemos ir todos. Yo he ido y hace un muy rico café también. He ido a veces ahí a trabajar. Así que nada, cuéntanos a todos. Sí, en Instagram me encuentran como Café con Moto. Ahí van a encontrar contenido relacionado a las motos y al café. Es donde uno mis dos pasiones. Recién estoy desarrollando un poco de YouTube, en donde estoy contando cómo inicia mi cambio de alta cilindrada a media cilindrada y les estoy contando toda mi experiencia con la Himalayan 450,
modificaciones, asentamiento, el taller a donde la estoy llevando para que le hagan mantenimiento, viajes, y ahí van a poder encontrar de todo. Sobre el café, la empresa es Artidoro Coffee, en donde soy socio con Félix Rodríguez, nieto de Artidoro Rodríguez. Es una historia muy bonita, así que si pueden, también chequenla, Artidoro Coffee en Instagram, TikTok y Facebook. La historia es linda. La idea es revalorar el rol del caficultor peruano y reivindicar a las familias caficultoras. Y esta empresa, Artidoro Rodríguez, quiere ser la marca representante del café peruano en Perú y el mundo, así que chequenla también. Ideal para todos los motociclistas, ahí vayan, ¿ah? Listo, Álvaro, muchísimas gracias. Gracias. Ha sido el gran Álvaro Café con Moto, y lo despedimos otra vez con un fuerte aplauso para Álvaro. Nos vemos en un siguiente capítulo de Riders.